Tiene la palabra el señor diputado Felipe Solá, que comparte los tiempos de bloque con el señor diputado Daniel Arroyo. Gracias, señor presidente. Felicitaciones por su debut, de paso. No hay demasiada novedad en la ley que vamos a tratar hoy desde el punto de vista de la creatividad de los funcionarios. Esta ley no se hizo en el Congreso, este proyecto viene hecho por funcionarios, viene hecho con el Excel, no hablando con los viejitos precisamente. No hay ninguna creatividad, siguen exactamente, como ya se ha dicho, lo que la misión de febrero de este año del Fondo Monetario Internacional recomendó para el sistema previsional argentino. Lo primero que les dijo es: hay que derrumbar ese sistema previsional. Así no va. Básicamente hay que bajar la tasa de sustitución. ¿Cuánto hay que bajarla? 20 puntos, no un 20% de la tasa, 20 puntos de la tasa. Se calcula que hoy esa tasa de sustitución, es decir, la diferencia entre el primer haber de un nuevo jubilado y lo que cobraba, supongamos, el último mes de su vida activa, está por distintas razones entre un 57 y un 62% del haber activo, del sueldo que tenía. La quieren bajar a 20 puntos menos, 37 a 42%. Es cierto, se aumentó la edad de jubilación y nuestro bloque lo votó cuando votamos la ley ómnibus y la reparación histórica. La reparación histórica no tuvo los efectos que se esperaban. Fue anunciada de una manera más demagógica que otra cosa y se ha multiplicado el número de juicios, que era lo que se quería reducir, que era lo que se quería llevar a un plano de justicia. El otro punto es modificar la movilidad. Pues ahí está. Hoy nos encontramos con un nuevo capítulo de cumplimiento con las recetas del fondo. La receta del fondo para la Argentina, que hace rato que piensa que la Argentina tiene una jubilación demasiado alta, sobre todo si la comparamos, por ejemplo, con jubilaciones privatizadas como la de México o Chile, que son más bajas. Y además afectar el futuro, que es fundamental, es decir, modificar la fórmula de cálculo del primer haber para los que se van a jubilar. Se ha admitido que bajarían un 40% por la nueva fórmula de cálculo del primer haber de los futuros diputados, de los futuros jubilados, perdón. Bajar la tasa de sustitución progresivamente es dejar de hacerla sustentable con la realidad económica de la República Argentina, pero es pasar a hacerla sustentable ¿con qué? Con la posibilidad de privatizar el sistema y convertirlo de nuevo en un sistema de capitalización. Para eso la tasa tiene que ser más baja, si no el sistema de capitalización no aguanta, no puede pagar la tasa actual de sustitución del sistema argentino. Entonces, si se baja de a poco, o como se pueda, progresivamente o como se pueda, se pone a tiro de privatización el sistema. Y listo, nos sacamos de encima el problema de los jubilados. Así se ve, se vio durante mucho tiempo y se ve ahora de nuevo el problema. El gobierno va a buscar por lo menos con esta ley, ahorrarse unos 75.000 millones de pesos anuales, pensando en el año 2018, y dependiendo de cuál sea la inflación, que no sabemos del año que viene. Puede ahorrarse bastante más plata si la inflación es más baja. La pregunta que me hago, por ejemplo, es: vamos sobre el sector más vulnerable de la sociedad, el que menos se puede defender. Tenemos que bancar que nos digan: ¿había muchos viejitos en la plaza el otro día o hoy? No, no pueden haber muchos viejitos en la plaza por la misma definición. Hoy no hacía mucho calor, pero el otro día sí hacía un calor difícil para la gente normal, de edad normal, mucho más difícil para un viejito, para un hombre grande. La pregunta es: si se buscan ahora 75.000 millones como mínimo
que pueden ser 100.000 también. Por ejemplo, después de describir la situación económica de la Argentina el 10 de diciembre del 2015, acá en esta casa ahí donde está usted, señor presidente, el presidente Macri, ¿por qué un mes después, a mediados de enero, ni chistó y permitió que el Banco Central de la República Argentina le pagara 72.000 millones de pesos a los que jugaron al dólar futuro, que compraron a 10 y se vieron beneficiados por la apertura del cepo cambiario a 14 y pico? Un grupo reducido, con buena información, obviamente, no pequeñas compras populares de dólar como son los ahorros mínimos clásicos, sino un grupo reducido de vivos y avisados y de grandes empresas, muchos de los cuales forman parte de este gobierno. Lista que nunca se dio, no la dio el Banco Central. ¿Por qué se permitió entonces, en lugar de darle un bono pagadiós, un país que le ha dado bono pagadiós a muchos? ¿Por qué ese grupo reducido de privilegiados, en un país que estaba tan mal, según describía el presidente Macri en su primer mes, por qué se les pagó y ahora se va por una cifra superior o igual, dependiendo de cómo la inflacionemos? Pero ahora no sobre un grupo de ricos, nuevos ricos, ahora se va sobre un grupo de viejos pobres. Esa es la diferencia. Primero hay que poner en crisis el sistema. Ese es el diagnóstico necesario para moverlo hacia abajo. Y entonces se dice, está totalmente desfinanciado, pero el sistema cubre el 98%, teniendo en cuenta también los jubilados provinciales, lo que es una cobertura fenomenal en un país que no ha crecido sobre todo, ¿no es cierto? Y el sistema mantiene todavía un haber mínimo que siempre ha estado muy cerca, gracias a la fórmula de la ley 26.714, creo que es la del 2008, que votamos todos. Acá hubo muy pocos votos en contra de esa ley. Gobierno de oposición, oficialismo de oposición, votamos esa ley. Gracias a esa ley que tiene en cuenta el alza de los salarios, pero también el crecimiento de la recaudación y de la recaudación previsional por jubilado, porque divide por el número total de integrantes del sistema en la fórmula. Gracias a eso se ha llegado a orillar el 82% en la mínima, el 82% del salario mínimo vital y móvil, que estaba muy lejos antes. Si hubiéramos mantenido esta fórmula de 70% de inflación más 30% de RIPTE que propuso el Senado, porque ni siquiera lo propuso el ministro de Economía, que quería solamente la inflación, tendríamos ahora, en lugar de un aumento de 9 veces y pico del 2008 hasta ahora, o sea, 900 y pico por ciento de la jubilación mínima, un aumento de 700 y pico por ciento. Se dice, sí, bajaron en el año 2014 y 2016. Claro que bajaron, hubo más de 40 de inflación en los 2 años y no hubo crecimiento. En esos años sí que baja, pero si se apuesta al crecimiento de la economía, al crecimiento real y de la recaudación, entonces sube, como ha subido, y de punta a punta ha subido, como acabo de comentarlo. ¿Por qué se va sobre estos? ¿Por qué, si se han tomado las medidas que se tomaron? Cuando el 14 de diciembre del 2015, en una medida ideológica, no en una medida de política agropecuaria, se bajaron de un plumazo todas las retenciones, cuando se podrían haber ahorrado de 5.500 millones de dólares, que fue lo que le dieron al complejo agroindustrial total, se podrían haber ahorrado unos 15.000, bajando a cero el maíz, el trigo, ¿no es cierto?, el girasol, el sorgo, y dejando la soja en 35. ¿Se podrían haber ahorrado 15.000 millones de pesos de esos días? No, medida ideológica, impensada, ni siquiera la hicieron como política de siembras en marzo, no, la hicieron ese mismo día. O sea, también le subieron al que no había vendido y tenía soja de antes, le subieron también su valor. Entonces, con todo ese tipo de medidas tomadas tan rápidamente, ¿qué valor moral tiene ahora venir a decir que van a hacer un cambio a favor? Si fuera un cambio a favor, ¿para qué lo hacen? Si ya están mejor que antes los jubilados, ¿para qué hacen esto? ¿Para qué la ley? La ley no es para subir nada, es para bajar. Y eso no lo puede desmentir nadie.
Acá no se tiene en cuenta la canasta de los jubilados, señor presidente. La canasta de los jubilados es de 17.000 y pico de pesos contra los 15.000 de la canasta básica de una familia. Es decir, que tienen insumos más caros porque gastan generalmente en alimentos y en medicamentos. Y en medicamentos las subas son fenomenales. El otro día las comentaba distinguiendo cada uno de los medicamentos por separado. ¿No es cierto? La suba más baja, el 91% en 21 meses, de diciembre del 2015 a septiembre de este año. Y la más alta, 161%, si tomamos los medicamentos de las enfermedades crónicas, que hay que comprar sí o sí de manera sistemática y con frecuencia sistemática. Eso no se tiene en cuenta en la fórmula de ninguna manera. Es la inflación pura. Señor presidente, nos oponemos a esta ley, nos oponemos con las dos manos, nos oponemos con una seguridad absoluta, nos oponemos por ética, nos oponemos porque somos argentinos de hace muchos años y tenemos conciencia social. A veces nos podrá fallar un poco, pero esta es tan evidente, es tan obvia, que nadie puede dejar de darse cuenta. A todos les tiene que torpedear la proporción de conciencia social que tengan. Ni hablar de la AUH, ni hablar de lo demás, de lo que ya se ha hablado, de las pensiones no contributivas, de los malvinenses, que son individualmente, según nuestras cuentas, los que más pierden, si tomamos uno por uno, no como grupo. ¿No? Entonces, ¿cuál es la justicia? Es injusticia plena y pura. Directa, plena y pura, después de haber hecho otras injusticias hacia el otro lado, como he mencionado algunas. ¿Por qué se les permite a los exportadores liquidar cuando quieran las divisas y donde quieran? Si eso no era así antes. Tampoco era así ni en la época de Menem, cuando yo era secretario. ¿Por qué ahora sí? A los más privilegiados, a los más concentrados. ¿Hacia dónde va esto? La respuesta que hubo hoy y el jueves... Vaya redondeando, señor diputado. Ya termino. La respuesta que hubo hoy y el jueves en la plaza no debe quedar empañada por los salvajes que empezaron hoy, porque hoy empezaron los salvajes a tirar piedras a la policía y después tuvimos una batalla campal. Y al final lo que tuvimos es la policía del terror, que son las motos, que cuando quedan poco vienen y le pegan a cualquiera que esté parado. Pero empezaron ellos, empezaron los más salvajes. ¿Y saben qué hacen? Hacen que ni siquiera haya derecho en la Argentina a la protesta pacífica y organizada de decenas de miles o centenares de miles de personas. Hacen que ahora haya cacerolazos, porque la gente no es sonsa, la gente se da cuenta. Así como el jueves fue la policía la que más provocó y había un exceso de policía, hoy fue al revés y lo admitimos porque somos decentes. Pero esto deja huellas. Buscar estos miserables 75.000 millones de pesos deja huellas políticas y sociales. Las cosas van a ser diferentes a partir de hoy en términos de protesta. Y no nos gusta convivir con la protesta permanente y mucho menos nos gusta que tengan razón. Muchas gracias. Gracias, señor diputado Solá.